Usted ha sido adiestrado para fracasar, no por villanos, sino por aquellos que se llamaban a sí mismos protectores. Le enseñaron a ser humilde cuando debió haber sido audaz, a pedir permiso cuando debió haber declarado su propósito. Le dijeron que se quedara quieto, que guardara silencio, que se mezclara con la multitud. Pero permítame decirle claramente, la vida promedio que le dijeron que admirara es una mentira. La escuela le enseñó datos, pero nunca cómo pensar. La iglesia le enseñó a suplicar, pero nunca cómo creer. El empleo le enseñó obediencia, pero nunca cómo liderar. Usted ha sido domesticado y a eso lo llamaron educación. Fue debilitado y a eso lo llamaron normalidad. Pero yo le digo esto ahora. El poder no es inocuo. El poder no es cortés y el poder no está permitido al hombre que espera. Es por eso que este mensaje debería ser censurado, porque le convertirá en un peligro para el mundo que se lucra con su mediocridad. Si escucha esto hasta el final, ya no caminará como un hombre que espera días mejores. Caminará como aquel que comanda mejores condiciones. La voz que escucha ahora no solo le hablará a usted, entrará en usted, edificará el pensamiento, y ese pensamiento incinerará todo lo débil que alguna vez habitó en su interior. Esta es la ciencia que nunca le enseñaron, la verdad que nunca le confiaron. La fórmula que construyó el imperio del acero de Carnegie, las líneas de fábrica de Ford, el laboratorio de Edison, la postura inquebrantable de Lincoln. Y si usted escucha, si escucha con la intensidad de un hombre que está cansado de la demora, esto le edificará a usted también. Pero debe pagar el precio. Atención total, sin distracciones, sin vacilaciones. No escuche como entretenimiento, sino como reconstrucción. Porque cada palabra que escuche instalará una nueva identidad. Cada frase le curará o le condenará dependiendo de si actúa. La mayoría de los hombres nunca escucharán lo que usted está a punto de escuchar. Y de aquellos que lo hagan, 99 de cada 100 no harán nada con ello. Usted está ahora en guerra con esos 99. Pero yo creo que usted no es como ellos. Creo que terminará este mensaje con fuego en su columna y acero en sus palabras. Comencemos. Algunas verdades son tan poderosas que deben ocultarse a las masas. No porque las verdades sean malignas, sino porque las masas no están preparadas para blandirlas. No han desarrollado la resistencia mental, la responsabilidad espiritual, ni la identidad requerida para soportar el peso de esas verdades. El poder en las manos equivocadas produce destrucción. Por lo tanto, la mayoría de los hombres se mantienen a salvo mediante la ignorancia. Este mensaje que ahora escucha no pertenece a las manos de quienes van a la deriva, de los escépticos o de aquellos que aún piden permiso para ser grandes. No es apto para quien espera que la sociedad apruebe su ascenso. Está reservado solo para aquel que se ha cansado. Cansado de la indecisión, cansado de la debilidad, cansado de esperar a que alguien más le entregue la llave. Si usted es ese hombre, prepárese, porque lo que sigue tiene el potencial de rehacerlo por completo. Entienda esto, el poder no se otorga, se desbloquea, y es desbloqueado solo por aquellos que poseen la llave mental. Esa llave no se encuentra solo en los libros, no se entrega en las escuelas, no se transmite por linaje. Se forja a través de la decisión, la fe, el deseo, la repetición y la maestría disciplinada del pensamiento. Solo un hombre que ha declarado la guerra contra sus antiguas limitaciones poseerá tal llave. La verdad que le traigo ahora se ha ocultado a 98 de cada 100 hombres, no por conspiración, sino por ley natural. El hombre promedio no puede blandir esta verdad porque aún no ha construido la identidad que puede sostenerla. Pero si usted escucha, si somete su mente a lo que aquí se pronuncia, ya no será parte de ese 98. Se unirá a las filas de aquellos que se han convertido en creadores en el campo de las circunstancias. El secreto es este: la mente, cuando es comandada apropiadamente por un deseo ardiente, fortificada por la fe y reforzada a través de la repetición, se convierte en el instrumento a través del cual se crean todas las riquezas y el poder. Esto no es una metáfora, es una ley, y la ley, una vez obedecida, entrega resultados sin fallar. Si este discurso se siente peligroso para la parte débil de usted, es porque lo es. Está diseñado para incinerar cada excusa a la que se ha aferrado. Está diseñado para destruir al viejo ser, al hombre de la demora,
al hombre de la opinión, al hombre del fracaso, y reemplazarlo con un constructor de destino. Permítame ahora presentarle un reino al que pocos hombres entran conscientemente, la cámara interior de su propia mente. Esta cámara no es física, pero es real, y es aquí donde nacen los milagros. Es aquí donde el fracaso echa raíces por primera vez. Es aquí, en el teatro privado del pensamiento, donde toda su vida se construye antes de aparecer en forma física. La mente es un campo fértil, hará crecer cualquier cosa que se plante. Si planta miedo, cosechará parálisis. Si planta fe, cosechará confianza. Si planta indecisión, segará el caos. Si planta definición de propósito, respaldada por la creencia y alimentada por el deseo, entonces producirá un poder tan grande que el mundo no sabrá cómo explicarlo. Ahora debe decidir qué semillas plantar, y debe estar preparado para protegerlas con su vida. Porque en el momento en que comience esta labor, el momento en que comience a instalar una nueva realidad a través del pensamiento disciplinado, el viejo mundo se levantará para ponerle a prueba. Ese no es el momento de vacilar, ese es el momento de hablar más fuerte. Escúcheme, este mensaje no es seguro, no es cortés, no es gentil, es poder. Y el poder, como el fuego, debe manejarse con responsabilidad. Una vez que encienda esta llama, no hay vuelta atrás a su antiguo ser. Una vez que escuche estas verdades, sus viejas excusas nunca volverán a satisfacerle. Una vez que vea de lo que es capaz, o se elevará o sufrirá el dolor de saber que se negó a hacerlo. Ahora se encuentra en un umbral. Puede dar la vuelta y regresar a la comodidad, a la deriva y a la mediocridad. O puede avanzar y convertirse en el maestro de su pensamiento, el comandante de su creencia y el autor de su fortuna. Pero no puede hacer ambas cosas. Debe elegir y debe elegir ahora. Que esta parte cierre con un voto. A partir de este momento ya no fingiré ser impotente. Ya no hablaré como una víctima. Ya no esperaré permiso. Acepto la responsabilidad total por el poder que estoy a punto de desbloquear. Duerma esta noche con esa decisión en su corazón. Y cuando despierte mañana, comience el proceso de maestría mental, no como un estudiante, sino como un constructor de fuerzas invisibles. Porque esta verdad, cuando se obedece, no solo cambia sus resultados, cambia qué clase de hombre se le permite llegar a ser. Ningún hombre es libre hasta que controla su propio pensamiento. Y hasta ese momento, no es un hombre. Es un espejo, un sirviente, una vasija que carga los pensamientos de otros. Las masas no son libres. Son moldeadas por el chisme, gobernadas por el miedo, entrenadas por el fracaso y movidas por cada cambio en el viento y la opinión. No piensan, reaccionan. Desde el momento en que nació, estuvo rodeado de voces. Algunas hablaban de miedo, algunas de precaución, la mayoría de pequeñez, y debido a que no tenía defensa, ni filosofía, ni definición, ni filtro, aceptó sus pensamientos como propios. Esta es la tragedia del hombre moderno. Cree que está pensando cuando, en verdad, solo está recordando lo que alguien más le repitió. Permítame decirle esto claramente. El control mental no es ficción, es un hecho. No ocurre en habitaciones oscuras o laboratorios, sino en hogares, escuelas, lugares de trabajo y conversaciones casuales. El hombre que no comanda deliberadamente sus pensamientos ya está bajo el comando del mundo que le rodea. Aquel que no programa deliberadamente su mente será programado por el mundo. No hay terreno neutral, o domina su mente o la entrega, o instala creencia, propósito y fuerza, o absorbe miedo, distracción y fracaso. Usted es el maestro o la marioneta. Usted elige. Considere esto. Si permite que la televisión, los periódicos, el chisme y la cultura hablen más fuerte que su propio propósito, entonces no está viviendo por pensamiento, está viviendo por ruido. Y el ruido nunca ha construido una fortuna. El ruido nunca ha creado grandeza. El ruido nunca ha instalado fuerza. Piense ahora en Andrew Carnegie, un hombre cuyo imperio entero fue construido desde la claridad mental. Él no permitió que voces inútiles alcanzaran su subconsciente. Protegió su mente como una fortaleza. Solo se permitía que permanecieran los pensamientos que se alineaban con su propósito definido, y es por eso que sus resultados eran inevitables. Él dijo una vez: pueden tomar mis fábricas, mi acero y mi riqueza, pero déjenme mi mente.
y lo recuperaré todo nuevamente. Ahora debe adoptar esta disciplina. Debe guardar sus pensamientos con la misma intensidad con la que un rey guarda su trono. La herramienta para hacer esto es la autosugestión. La repetición consciente y deliberada del pensamiento diseñado para instalar identidad, creencia y acción no es una ilusión. Es el acto diario, horario, de comandar a la mente subconsciente para que obedezca una nueva orden. Debe convertirse en el comandante de su ejército de pensamientos. Y su primera orden debe ser: todas las voces de debilidad quedan descartadas, todos los pensamientos de miedo son exiliados, solo el propósito, el poder y la riqueza tienen permiso para permanecer. Practique esto ahora. Repita después de mí: solo hablo lo que construye, solo escucho lo que fortalece, solo permito lo que se alinea. Cada pensamiento debe pasar una inspección antes de entrar. Haga de esto su ley. Escríbalo, dígalo, obedézcalo. Porque el enemigo siempre está esperando. El viejo mundo intentará hablar de nuevo. Tocará a través de la memoria, a través de voces familiares, a través de la queja sutil. Y si su mente está desprotegida, los dejará entrar. Debe preguntarse cada mañana: ¿quién está hablando a través de mí hoy? ¿Mi viejo ser, los miedos del mundo o mi objetivo definido? La respuesta determinará sus resultados. Wed do, way, 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 way. No algún día, sino inmediatamente. No piense que está por encima de la influencia. Ningún hombre lo está. Pero el hombre sabio elige qué influencia permite. No nada en el río del pensamiento popular. Construye su propio canal, lo dirige con creencia y fluye hacia su meta con control implacable. Permítame darle una verdad que ofenderá al hombre promedio. Pensar por sí mismo es un acto de guerra contra todo lo que se beneficia de su mediocridad. En el momento en que comience a hablar diferente, a elevarse intencionalmente y a rechazar el miedo, el mundo empujará de vuelta. Esa es la prueba de que está en el camino correcto. Ahora debe instalar sus pensamientos como un comandante construye un reino, sin espacio para la duda, sin espacio para la demora. Cada muro debe colocarse con creencia, cada frase debe reflejar identidad, cada comando debe llevar a la acción. Cualquier cosa menos y el enemigo regresará. Dígalo ahora con certeza: mi mente es mi dominio. Nadie más puede construir aquí a menos que yo lo permita. Cada pensamiento es combustible o veneno, y ya no beberé veneno. Cuando hable así, piense así y actúe así, encontrará que el mundo ya no le controla. Sus estados de ánimo no dictarán su movimiento. Su entorno no dictará su identidad. Su pasado ya no determinará su postura. ¿Y qué sucederá entonces? Se volverá peligroso, no para otros, sino para las fuerzas que una vez lo gobernaron. Se volverá inmune a las infecciones comunes de la duda y el miedo. Se convertirá en un hombre cuya cada acción proviene del principio, no de la presión. Se convertirá en un hombre verdaderamente libre. Pero el precio es alto. Debe monitorear cada pensamiento. Debe ensayar su creencia diariamente. Debe rechazar el 90% de lo que la mayoría de los hombres aceptan casualmente. Y debe hacer esto no una vez, sino para siempre. Así es como se libera de la esclavitud mental, no huyendo, sino reconstruyendo. No evitando el mundo, sino comandando su mundo interno hasta que el mundo exterior deba ajustarse. Y así digo de nuevo: instale sus pensamientos como un comandante, o sea gobernado por el pensamiento colectivo de los cobardes. Existen leyes más poderosas que el gobierno, más vinculantes que los contratos, más imperantes que la educación. Estas son las leyes invisibles del éxito, leyes que gobiernan la riqueza, el poder, la identidad y el destino. Sin embargo, rara vez se hablan en voz alta. ¿Por qué? Porque aquellos que las entienden gobiernan, y aquellos que no, permanecen gobernados. Si estas leyes se enseñaran a cada hombre en cada escuela, la estructura de la sociedad colapsaría. ¿Por qué? Porque la obediencia a estas leyes crea líderes. Y el mundo teme a demasiados líderes. El mundo necesita empleados, seguidores y sirvientes de sistemas salariales, no hombres que caminen con un propósito definido y exijan resultados a la vida. Usted debe convertirse ahora en lo que pocos logran ser: un estudiante de la ley invisible, un discípulo de los principios,
un maestro de las fuerzas internas. Las leyes que le revelo aquí no serán aceptadas por el hombre promedio, pero usted no es promedio. Si lo fuera, no estaría escuchando. Está listo. Y la primera ley es esta, la ley del objetivo principal definido. Ningún hombre se vuelve poderoso hasta que decide con finalidad qué desea por encima de todo lo demás. Hasta que esa decisión se toma, es un juguete de las circunstancias. Flota, reacciona, se queja, va a la deriva. Pero en el momento en que declara, esto es lo que tendré y nada me lo impedirá, el universo mismo comienza a reorganizarse. Esta ley no es teoría, es poder. Y cada gran hombre que estudié la obedeció. Carnegie la obedeció, Ford la obedeció, Edison la obedeció, Lincoln la obedeció. No eran hombres de suerte, eran hombres de definición. Hasta que un hombre decide qué quiere por encima de todo, es un sirviente de voluntades más fuertes. Habla de metas pero no tiene puntería. Habla de deseo pero no tiene calor. Habla de cambio pero carga los hábitos de ayer. El objetivo principal definido incinera todo eso. Se convierte en la estrella polar de su pensamiento, el ritmo de su comportamiento diario y el fuego que hace imposible la debilidad. Escúcheme ahora. El objetivo por sí solo no es suficiente. Debe estar respaldado por la fe. La fe no es creer en magia, es creer en la ley. La fe es la certeza de que si obedezco los principios, los resultados deben llegar sin importar las demoras, sin importar las pruebas, sin importar los juicios. La fe es persistencia mental, incluso cuando la vista no provee evidencia. La fe es el medio de los milagros. Pero debe ser instalada, debe ser ensayada, debe ser hablada en voz alta, repetida en silencio y grabada en la mente subconsciente hasta que el subconsciente comience a responder con acción. La siguiente ley es la repetición. La repetición es el escultor de la creencia. Ningún pensamiento se convierte en identidad hasta que se habla una y otra vez con emoción y decisión. Es por esto que la autosugestión no es meramente una herramienta. Es un requisito. Debe convertirse en el artesano de su sistema de creencias a través de comandos internos repetidos. La fe sin repetición es un fuego sin combustible, y el deseo sin fe es un barco sin vela. Pero el hombre que combina el deseo ardiente con la repetición diaria y una fe inquebrantable es imparable. Sus resultados no son retrasados por la opinión, ni debilitados por el fracaso, ni desalentados por la duda. Permítame traerle ahora la imagen de Henry Ford. El mundo lo llamó tonto. Sus ingenieros le dijeron que lo que quería era imposible. Pero él ya había ensayado la imagen en su mente. Él ya había instalado la creencia. No discutió con ellos. Simplemente dijo, «Constrúyanlo», y lo hicieron, no porque creyeran, sino porque su creencia era más fuerte que la duda de ellos. Ese es el poder de la ley invisible. Dobla la resistencia, reforma la realidad, comanda resultados, no inmediatamente, sino inevitablemente. Estas leyes no son emocionales, no les importa cómo se sienta, no recompensan al hombre que espera motivación, recompensan solo al obediente, y destruyen al hombre que vacila. Permítame decir eso de nuevo. Estas leyes recompensan al obediente, destruyen al indeciso. Debe decidir obedecer la ley de la definición, escribiendo y repitiendo su objetivo principal en voz alta hasta que dé forma a cada una de sus acciones. Debe obedecer la ley de la fe, confiando en que el resultado pertenece al hombre que persiste, no al hombre que duda. Debe obedecer la ley de la repetición alimentando su mente con la misma identidad, el mismo deseo, la misma afirmación, hasta que se vuelva fija. Y aquí está la advertencia final. Una vez que escuche estas leyes, usted es responsable. Ya no puede reclamar ignorancia. Ya no puede decir, no sabía. En el momento en que entiende que su vida es el resultado directo de su obediencia a la ley invisible, nunca más podrá culpar a nada fuera de usted. Este es el comienzo del verdadero poder, y la mayoría de los hombres nunca llegan aquí, no porque sean malvados, sino porque son perezosos. Prefieren la comodidad a la claridad. Preferirían ir a la deriva en excusas que caminar en disciplina. Pero usted no. Dígalo ahora. Yo no voy a la deriva. Yo declaro. Yo no espero. Yo decido. Yo no suplico. Yo construyo. Yo obedezco la ley. Y debido a eso,
Me estoy convirtiendo en una ley para el mundo que me rodea. Esto no es motivación, es activación. Esto no es inspiración, es transformación. Y desde este día en adelante, el único límite que conocerá es el que permita que permanezca en su mente. Permítame hablar claramente. Todo hombre repite algo. Usted repite miedo o repite fe. Repite duda propia o repite decisión. Repite queja o repite comando. Lo que no entiende es que la repetición no es neutral, no es casual, es devoción. La repetición no es solo hábito, es adoración. Y en lo que usted adora, se convierte. El hombre promedio adora su debilidad. No lo llama adoración, por supuesto. Lo llama realismo, lo llama personalidad. Dice, así es simplemente como soy. Pero habla miedo diariamente. Repite el fracaso constantemente. Reproduce la crítica. Revive la derrota. Ensaya la duda. Esto es devoción a un dios del fracaso. Y se pregunta por qué el éxito lo evita, por qué el poder lo ignora, por qué la oportunidad se burla de él. Es porque ha construido un altar al maestro equivocado. Y cada palabra que habla, cada creencia que repite, es incienso quemado a la identidad de la limitación. Ahora debe derrocar esa religión. Debe destruir el templo de su debilidad y construir uno nuevo fundado en la repetición, estructurado por la decisión y lleno solo de aquellos pensamientos dignos de construir al hombre en el que se está convirtiendo. Entienda esto. La repetición es el escultor de la identidad. No pregunta por su estado de ánimo, no le importan sus sentimientos, simplemente obedece la ley. Lo que hace y dice consistentemente se convierte en quién es usted. Esa es la ley de la fuerza del hábito cósmico, el ritmo universal que cristaliza el pensamiento repetido en acción, la creencia en comportamiento, la imaginación en realidad. Usted ha estado adorando algo cada día, y ahora debe decidir adorar solo aquello en lo que quiere convertirse. Si desea riqueza, debe hablar riqueza. Si desea fuerza, debe repetir fuerza. Si desea disciplina, debe recitar disciplina, no una vez. No cuando sea conveniente, sino cada hora, diariamente, para siempre. Permítame darle una imagen. La mente no es una piedra dura, es arcilla suave, y cada palabra que le habla es una herramienta de escultor, cada repetición es un tallado, cada creencia es un corte. Con el tiempo, se vuelve fija. Y la forma que toma determina su destino. Ahora repita después de mí. Me convierto en lo que honro. Honro lo que repito. Repito propósito hasta que ahoga toda duda. Repito disciplina hasta que olvido la desobediencia. Repito fuerza hasta que el miedo olvida mi nombre. No diga esto solo una vez. Dígalo cada mañana, cada noche, hasta que se convierta en su tono de voz, su reacción interna, su ritmo emocional. Esto no es motivación, esto es programación mental. No se está inspirando a sí mismo, se está instalando a sí mismo. Permítame llevarlo ahora con Thomas Edison. Él no inventó porque fuera talentoso, inventó porque era repetitivo. Fracasó miles de veces, y cada vez repitió la creencia. Cada vez declaró de nuevo, encontraré una manera. Cada vez comandó a su mente subconsciente aceptar solo un resultado, la finalización. Fue esta repetición, no la inteligencia, lo que lo hizo poderoso. No una sola repetición, sino la acumulación de definición apilada diariamente hasta que el subconsciente ya no pudo desobedecer. No se engañe a sí mismo, no hay cambio sin repetición. Puede sentirse inspirado ahora, pero si no habla estas palabras de nuevo mañana, y de nuevo al siguiente, y de nuevo el día después de ese, regresará al hombre que era. Porque la vieja programación sigue ahí, y solo la repetición diaria puede anularla. El hombre débil quiere nuevos resultados sin nuevos rituales. Dice, ya he escuchado eso. Pero escuchar una vez no es suficiente. Si no se convierte en el mensaje, todavía está bajo el control del mensaje que escuchó la semana pasada, el año pasado, la década pasada. El que se instaló sin su permiso. Este es el punto de inflexión. Ahora debe convertirse en un hombre de repetición. Debe elegir un puñado de afirmaciones, no cientos, y conducirlas hacia su subconsciente hasta que se conviertan en ley inconsciente. Estas palabras deben ser repetidas con emoción, con creencia, con convicción, hasta que la mente diga, este es quien soy ahora, y no se equivoque, esto no es extraño.
Así es como se forma toda identidad. El soldado repite comandos hasta que actúa sin pensar. El abogado repite argumentos hasta que se convierten en su naturaleza. El atleta repite la forma hasta que se vuelve instinto. Y usted debe repetir ahora la identidad hasta que se vuelva inevitable. Permítame darle ahora nuevas afirmaciones. Háblelas en voz alta. Repítalas diariamente. Deje que le den forma. Soy el hombre que comanda su mente. Soy el hombre que repite fuerza hasta que la fuerza me repite a mí. Hablo mi futuro en voz alta hasta que se arrodilla ante mí. Mis resultados están formados por la repetición. Elijo cada resultado, y deje que esta verdad final se grabe en su memoria. La repetición es su religión. Cada hombre tiene una. La única pregunta es, ¿a qué Dios está sirviendo con sus palabras? Desde este día en adelante, servirá solo al Dios del poder, de la disciplina, del propósito. Su lengua hablará solo lo que construye, su corazón latirá solo con creencia. Sus pensamientos repetirán solo lo que pertenece a la mente de un hombre de destino. No pida cambio, repítalo. No espere grandeza, repítala. No desee fuerza, repítala. Y en lo que repita, se convertirá. Un hombre no solo es moldeado por los pensamientos que entretiene, sino por el entorno en el cual nacen esos pensamientos. Una mente poderosa no puede prosperar en un escenario débil. Una identidad impulsada por el propósito no puede sobrevivir en un clima de queja, crítica y confusión. Por lo tanto, si su entorno no le construye, le está enterrando. La mayoría de los hombres viven en tumbas y las llaman hogares. Se sientan entre voces que se burlan de la ambición, que mofan a la riqueza, que adoran la seguridad y se preguntan por qué sus deseos nunca echan raíces. Se levantan cada día en compañía de la mediocridad y esperan que la grandeza emerja desde dentro. Eso no es solo imprudente, es imposible. Debe entender que el entorno no es pasivo, es activo. Es arquitectónico. Las conversaciones que permite, el ruido que absorbe, las actitudes que tolera, no son neutrales, son fuerzas. Y si no construye su entorno para servir a su objetivo, deshará su objetivo sin disculparse. Digo esto con todo el peso de mi experiencia. Los pensamientos de un hombre crecen en proporción a la calidad del suelo mental a su alrededor. Si permite que la negatividad, el sarcasmo, la pereza y la distracción permanezcan en su atmósfera, está alimentando su subconsciente con podredumbre. Ninguna cantidad de poder interno puede florecer mientras el campo externo esté envenenado. Es por esto que debe volverse implacable con su entorno. No quiero decir cruel, no quiero decir aislado. Quiero decir, disciplinado. Debe decidir a quién se le permite hablar dentro de su mente. Debe determinar qué entra en sus oídos, qué vive en sus paredes, qué se escucha en su silencio. Debe tratar su atmósfera como sagrada, y cualquier cosa indigna debe ser desterrada sin disculpas. Aquel que trata el entorno como trivial fracasará. Aquel que lo trata como sagrado se elevará. Permítame presentarle ahora uno de los principios más poderosos que jamás descubrí, la mente maestra. Cuando dos o más mentes se unen en perfecta armonía, forman una tercera mente mayor. Una mente con ideas, fuerza y sabiduría que ningún hombre podría convocar solo. Pero esto solo funciona en armonía. La mayoría de los hombres nunca forman una mente maestra porque toleran la contradicción. Se asocian con escépticos, ladrones de sueños y conversadores triviales y esperan que la fuerza nazca de la confusión. Eso es una mentira. Una mente maestra requiere acuerdo en el propósito, elevación en el habla y creencia en la posibilidad. Sin estos, no está construyendo poder, está tomando prestada debilidad. Es por esto que su círculo importa. Sus asociaciones alimentan su fuerza o avivan sus miedos. Sus conversaciones están construyendo su trono o cavando su tumba. Si sus amigos se burlan de su visión, no son amigos, son cadenas. Si su familia ridiculiza su disciplina, no son apoyo, son zapatos de cemento en una marea creciente. Ahora, permítame hablar de Charles M. Schwab. Este hombre no se rodeó de lo familiar. Se rodeó de hombres cuyas mentes reflejaban el futuro, no el pasado. Construyó su poder a través de la asociación, a través de la conversación, a través de la selección. No permitió que la contradicción se sentara a su mesa. Y el resultado: millones en riqueza, respeto en cada pasillo,
y una mente afilada con decisión. Ahora debe examinar su círculo, su habitación, sus paredes, sus entradas. Pregunte, ¿estos elementos me elevan o me rebajan? ¿Se alinean con mi objetivo definido o se oponen a él? ¿Me recuerdan mi poder o refuerzan mis excusas? Cualquier cosa que falle esta prueba debe ser eliminada, sin discusión, sin debate, sin demora. Su entorno debe reflejar su identidad, no la que se le dio, sino la que está construyendo. Incluso su silencio debe hablar su visión. Incluso su escritorio debe gritar su propósito. Ahora diga esto en voz alta. Grábelo en su mente. No permito burla de visión cerca de mí. Protejo mis oídos como un soldado protege la puerta. Atraigo solo mentes que multiplican mi fuerza. Repita esto diariamente. Háblelo en cada habitación a la que entre. Deje que su presencia cargue convicción para que la debilidad no tenga lugar donde descansar. No está aquí para hacer que otros se sientan cómodos. Está aquí para hacer su visión inevitable. Y no tema a la soledad que pueda venir. Es necesaria. Cuando cambie su entorno, las viejas voces se desvanecerán. Deben hacerlo. No pueden respirar en el aire de la elevación y buen viaje, porque es solo en el silencio que su nueva voz puede elevarse. Es solo en la ausencia de distracción que su nuevo mundo puede comenzar. Cuando entre en su hogar, debe ser un templo, no una celda de detención. Sus paredes deben declarar su objetivo, su escritorio debe recordarle la estructura, su estantería debe hablar de sabiduría, su música, su habla, su círculo, todo debe reflejar en quién se está convirtiendo. No se comprometa aquí. El poder no tolera la contradicción. El propósito no respira donde vive la mediocridad. Debe construir ahora un entorno que refleje solo la identidad que ha elegido. Y debe mantenerlo limpio diariamente, implacablemente. Permítame darle nuevas leyes ambientales. Háblelas, memorícelas, viva por ellas. Mi entorno refleja mi objetivo. Nada entra sin mi permiso. Doy forma a mis alrededores para reflejar mi siguiente nivel, no mi pasado. Si no construye, debe ser desterrado. Diga esto cada mañana. No toleraré nada que ofenda mi destino. Su mente no es un juguete. Su futuro no es un deseo. Su propósito no es una sugerencia. Es un comando. Y la habitación en la que ese comando se habla debe reflejar el peso de esa decisión. Desde este momento en adelante, haga de su entorno una catedral de grandeza. Que no quede nada que no sea sagrado. Que nadie hable que no esté construyendo. Que ningún hábito continúe que no construya su nueva realidad. Y si hace esto, si guarda sus alrededores tan ferozmente como sus pensamientos, encontrará algo milagroso. Se elevará más rápido, hablará más claro, pensará más fuerte y se moverá con el ritmo de hombres imparables. Porque ahora no solo vivirá en poder, vivirá en el entorno que lo sostiene. Un hombre no puede caminar hacia una nueva vida cargando el cadáver de su antiguo ser. No está llamado a mejorar al viejo usted. Está llamado a enterrarlo. Aquel construido sobre el miedo. Aquel formado por la vacilación. Aquel que esperaba permiso. Quien dudaba de sus pensamientos. Quien iba a la deriva con la marea y lo llamaba destino. Él debe morir. No hay compromiso aquí. El hombre en el que se está convirtiendo y el hombre que ha sido no pueden coexistir. Uno debe ser destruido para que el otro se eleve. No negocie con él, no revisite sus comodidades, no hable sus palabras. Él es su enemigo. No porque fuera malvado, sino porque es inútil para el futuro. Quiere elevarse, quiere construir. Entonces mátelo. Mate los hábitos, el tono, la postura, las historias. Mate la voz que dice, todavía no. Mate la voz que dice, ve a lo seguro. Mate a aquel que espera. Mate a aquel que necesita aprobación. Mate a aquel que se encoge ante la gran responsabilidad. Escúcheme ahora. Usted no necesita mejora. Necesita reemplazo. La versión débil de usted no nació de esa manera. Fue ensamblada a través de la repetición. Fue tallada por años de rendición mental. Él no es usted. Es lo que usted ensayó. Y ahora, con decisión y fe, debe ensayar a alguien nuevo. La identidad no es fija. Es ensayada. Y el ensayo debe ser deliberado. El futuro usted debe ser actuado hasta que reemplace al hombre anterior completamente.
No hay límite para el hombre en el que puede convertirse, excepto aquel que se niega a dejar atrás. Realicemos ahora el ritual de muerte. Primero, escriba las palabras del viejo ser. ¿Qué decía cuando llegaba la presión? ¿Qué pensaba cuando los planes fallaban? ¿Qué hablaba cuando el miedo tocaba a la puerta? Escríbalo. Estas son las incantaciones de un hombre moribundo. Deben ser identificadas. Segundo, identifique su tono. Era suave, inseguro, vacilante. Era sarcástico, despectivo o pequeño. Ese tono no es neutral, es un hechizo, y cada vez que lo usa, invoca la identidad que está tratando de matar. Nunca debe hablar con su voz de nuevo. Tercero, niéguele el permiso. Intentará regresar en pensamientos, en hábitos, en frases, pero ya no tiene derecho legal. Dígale, ya no eres el hombre al que obedezco, eres un fantasma. Yo camino en el cuerpo del nuevo yo. Tu mandato ha terminado. Cuarto, hable solo como el hombre que lo reemplaza. Use sus palabras, tome su postura, sienta su certeza, declare sus creencias, actúe con su velocidad, incluso si se siente como fingir. Finja hasta que se vuelva natural, porque esto no es fantasía. Es hacer realidad. Diga ahora en voz alta con finalidad, ya no estoy disponible para ser quien era. Hablo solo lo que se alinea con el hombre que he declarado. Mi yo futuro no es una meta, es mi identidad. Permítame hablar ahora de Abraham Lincoln. Hubo una temporada en la que caminó en la desesperación, perseguido por la duda, torturado por la indecisión, enterrado bajo el fantasma de su propio potencial. Pero un día, cuando se enfrentó a la supervivencia de una nación, tomó una decisión final. Se puso de pie, y el ser más débil dejó de existir. No debatió con su vieja voz, la silenció. No se comprometió con el miedo, lo anuló con responsabilidad. Y cuando entró en esa Casa Blanca, no fue Lincoln el hombre quien entró. Fue Lincoln la identidad, reconstruida, definida, poderosa, rendida al principio por encima de la emoción. Ahora debe hacer lo mismo. No necesita más tiempo, necesita más muerte. El nuevo usted no puede vivir mientras el viejo usted siga siendo alimentado. Así que, mátelo de hambre. Mátelo de hambre de habla. Mátelo de hambre de compañía. Mátelo de hambre de explicación, y alimente solo los pensamientos que construyen su trono. La mayoría de los hombres evitan este proceso porque es doloroso. Piensan que el dolor es una señal de que algo está mal. Pero yo le digo, el dolor es el sonido del viejo ser muriendo. No es castigo, es proceso. Abrácelo, siéntalo y termine el entierro. Cuando un hombre realmente mata a su viejo ser, se vuelve irreconocible, no para los demás, sino para sí mismo. Se despierta con nuevos pensamientos, habla con un nuevo tono, camina con nuevo ritmo, entra en las habitaciones de manera diferente, ya no suplica, ya no explica, construye comandos y se mueve. Pero escúcheme bien, si retrasa la muerte, retrasa el destino. Si revisita las viejas historias, las viejas excusas, la vieja compañía, resucita lo que dijo que estaba muerto. Y si hace eso con suficiente frecuencia, su nuevo ser se asfixiará bajo el peso de quien se niega a dejar ir. Así que declaremos esto ahora. Este es el último día que el viejo yo será escuchado. Sus palabras ya no son bienvenidas. Sus hábitos ya no se repiten. Su postura, su tono, sus miedos, sus frases se han ido. Desde este momento en adelante, usted camina como el nuevo usted. Y si olvida, regrese aquí. Regrese a esta cámara de muerte. Recuerde lo que enterró y repita la nueva identidad hasta que se convierta en la única identidad, porque cada día que retrasa la muerte del viejo ser, extiende el gobierno del fracaso. Mátelo ahora y tome el trono que estaba destinado para el hombre, en el que finalmente está listo para convertirse. Su boca no es un adorno, es un instrumento de creación. Las palabras que habla no son decoraciones del estado de ánimo o expresiones de emoción. Son comandos emitidos a su mente subconsciente, a las fuerzas invisibles de la inteligencia infinita y al futuro que obedece al pensamiento respaldado por la fe y la definición de propósito. Si desea convertirse en un creador, debe hablar como uno, y si desea reinar sobre su entorno, debe pensar como un rey. La mayoría de los hombres hablan como mendigos, piensan como vagabundos y se preguntan por qué reciben las migajas de la vida. Pero el hombre que entrena su lengua y disciplina su diálogo interno se convierte en un maestro de las condiciones.
Debo hablar con firmeza ahora. Su lenguaje está construyendo su trono o cavando su tumba. Cada vez que dice «no puedo», coloca una cadena en su potencial. Cada vez que dice «lo intentaré», alimenta el músculo de la duda. Cada vez que dice «tal vez», «veremos», «ojalá», declara a su subconsciente «no estoy en control». Tales palabras no son inofensivas, son traidoras. Traicionan su propósito, debilitan su comando, contaminan la cámara interior de su mente. Y la mente, siendo leal, obedece el veneno. Ajusta su identidad hacia abajo, reforma su confianza para coincidir con las palabras. Entrega condiciones alineadas con su voz, no con su esperanza. Entienda esto, la mente subconsciente acepta cada palabra como ley, no interpreta, no cuestiona, no se ríe, obedece y obedece con precisión. Por lo tanto, sus palabras deben convertirse en herramientas, cada una elegida, afilada y dirigida con propósito. Nunca debe hablar lo que no quiere que se haga realidad. Permítame darle ahora la ley. El habla debe coincidir con el objetivo. No puede decir nada que contradiga su meta, ni siquiera en broma, ni siquiera de paso, ni siquiera cuando esté desanimado. En el momento en que lo hace, comienza a fracturar la imagen que está construyendo. El constructor debe hablar solo planos. El pase, torme de Minel. El pase. El rey debe hablar solo decretos. Deje que su habla refleje estructura. Lo haré. Me estoy convirtiendo. Está hecho. No entretengo la debilidad. Declaro mi resultado por adelantado y obedezco su instrucción. La mayoría de los hombres hablan en estados de ánimo, pero el hombre de poder habla en principios. No pregunta si tiene ganas de construir. Comanda los ladrillos a su lugar. No pregunta si hoy es favorable. Da forma al día con su decisión. Esto no es arrogancia, es alineación con la ley. Permítame atraer su mente ahora hacia Henry Ford. No era el más educado, no era el más refinado, pero su habla era final. Sus comandos eran definidos. Cuando sus ingenieros le dijeron que una cosa no podía hacerse, no discutió, no explicó. Dijo simplemente, «Produzcanlo». Y lo hicieron, no porque creyeran, sino porque su creencia superaba la duda de ellos. Ese es el poder del habla de comando. Reforma la realidad. No por fuerza, sino por una fe tan cierta que toda oposición debe inclinarse. Cuando habla así, no suplica a las circunstancias, no negocia con la debilidad, no entretiene la contradicción. Usted habla, y así es. Ahora debo confrontarlo. Puede que aún esté hablando el lenguaje de la vieja identidad. Dice, ¿estoy tratando? Ese es el habla de la deriva. Dice, ¿veremos? Ese es el dialecto de la demora. Dice, ¿estoy abrumado? Esa es la canción del esclavo. Debe eliminar cada frase que pertenezca al hombre que enterró. Aquí está su disciplina. Escúchese a sí mismo hablar. Grábelo si es necesario. Escríbalo si es necesario. Identifique cada frase que se oponga a su objetivo principal definido y quémela. Reemplácela con precisión. Hable solo lo que sirva a su trono. Diga esto ahora. Mi lengua es la pluma de un rey. Hablo lo que pretendo. Repito en lo que me estoy convirtiendo. No permito que el lenguaje casual insulte mi destino. Permítame recordarle. Cada gran constructor habló con definición. Rockefeller habló de mercados y expansión antes de que el petróleo hubiera fluido. Carnegie habló de organización y riquezas mucho antes de que el acero se hubiera formado. Edison habló de la luz eléctrica mientras el mundo se reía. No hablaron desde la evidencia, hablaron desde el comando. Usted debe hacer ahora lo mismo. No espere hasta que aparezcan los resultados. Hable hasta que lo hagan. No espere hasta sentirse poderoso. Hable poder hasta que el sentimiento llegue. No espere evidencia. Hable lo que pretende y actúe como si ya fuera ley. Su mente está escuchando. La inteligencia infinita está escuchando. Su cuerpo está escuchando. Su entorno está escuchando. Y todos ellos responden a su tono, no a su deseo, a su tono. Hable con una lengua que haga imposible la vacilación. Instalemos ahora el habla de nueva identidad. Diga esto diariamente. Dígalo en voz alta. Deje que construya los huesos de su nuevo ser. Soy la voz de mi futuro. Hablo lo que comanda al mundo. Estoy construyendo. Mis palabras no son decoraciones, son instrucciones. Cada frase que hablo es un ladrillo en mi palacio. Recuerde,
Su voz es un constructor, no un espejo, no un desahogo, no un juguete, un constructor. Si repite una frase con suficiente frecuencia, su subconsciente la acepta. Y una vez que la acepta, comienza a dirigir cada acción, emoción y resultado para coincidir con esa frase. Hable en consecuencia. No ha estado hablando al aire vacío. Los pensamientos que ha repetido, las afirmaciones que ha declarado, las decisiones que ha tomado, han sido escuchadas. No solo por su mente consciente, no solo por su cuerpo, sino por algo mayor. La inteligencia infinita ha estado escuchando. Y ahora la única pregunta es, ¿se moverá en consecuencia? Entienda esta ley. La inteligencia infinita no se mueve por emoción, por duda o por necesidad. Se mueve por la definición. Es comandada a través de la fe. Responde al propósito. Y el hombre que habla con creencia inquebrantable se convierte en un canal a través del cual todos los recursos, personas, ideas y eventos fluyen para lograr su intención declarada. Esto no es fantasía. Esto es ley. Es la ley que construyó las fortunas de los reyes industriales. Es la ley que guió cada invención importante. Es la ley que formó imperios. El hombre que se alinea con ella se vuelve magnético. El hombre que la ignora se vuelve dependiente. Ahora debe entender que la inteligencia infinita no pregunta qué quiere usted, pregunta qué ha decidido, y le enviará de vuelta aquello que se alinee con sus declaraciones repetidas, buenas o malas. Si ha hablado de fracaso, espere fracaso. Si ha entretenido la demora, espere demora. Si ha repetido contradicción, confusión, vaguedad, espere exactamente eso. Pero si ha hablado decisión, riqueza, poder, fe, prepárese, porque todas las cosas se están arreglando para traerle exactamente lo que ha reclamado. Lo diré de nuevo. Se convierte en lo que piensa respaldado por el deseo, la fe y la decisión. Esa frase no es motivacional, es el plano de la ley. Y en el momento en que la obedece con mente plena y espíritu pleno, todo comienza a moverse a su favor. Pero escuche esta advertencia. La fe a medias no gana poder. El habla a medias no construye puentes. El esfuerzo a medias le convierte en un mendigo. Y la inteligencia infinita no recompensa a los mendigos, recompensa a los constructores. Debe moverse ahora como un hombre que ya está siendo respondido. Debe caminar con certeza, debe actuar como si la cosa que desea ya hubiera sido completada en lo invisible y simplemente estuviera llegando a ella en el tiempo. Diga en voz alta, camino en certeza invisible. Actúo desde la visión completada. Mi éxito no es un deseo, es una certeza en desarrollo. Esto no es delirio, esto es alineación, esto es obediencia a la ley invisible que gobierna todo éxito. El hombre que camina de esta manera se convierte en un faro de fuerza. La gente lo sigue, las puertas se abren, la estructura misma del tiempo se reorganiza para servir a su avance. Permítame darle una imagen. Así como el agua fluye hacia el punto más bajo, la riqueza fluye hacia la creencia más fuerte. No fluye hacia el más talentoso, no fluye hacia el más desesperado. Fluye hacia aquel cuya mente se ha convertido en un canal de comando, estrechado, enfocado, definido, repetido, reforzado, claro. Repita esto diariamente. La inteligencia infinita fluye a través de mí, trabaja para mí, me responde, me guía. Mi único trabajo es permanecer definido, fiel y obediente a la identidad que he declarado. Permítame hablar ahora del deseo ardiente. Esto no es un querer casual, no es un interés leve. Es la obsesión al rojo vivo con un resultado tan vívido, tan cargado emocionalmente, tan espiritualmente absorbido, que domina el subconsciente, reforma el comportamiento, atrae alianzas y dobla la realidad. El deseo ardiente no suplica, no espera, exige, y esa demanda, cuando está respaldada por la fe, se convierte en una fuerza magnética. Atrae hacia sí a las personas, los lugares, las oportunidades y las instrucciones que hacen real lo imposible. Ahora escuche cuidadosamente. Si rompe la cadena, si regresa, al viejo habla, viejos hábitos, viejas excusas, el puente colapsa. El subconsciente no permanece ocioso. Siempre está siendo programado, ya sea por su voz o por las voces a su alrededor. Es por eso que la repetición debe convertirse en su religión. Es por eso que la definición debe ser su brújula. Es por eso que debe escuchar este mensaje diariamente.
Esto no es un discurso. Es un centro de comando, es el plano de los reyes, y los reyes no incursionan, deciden. Desde este momento en adelante, debe verse a sí mismo no como alguien convirtiéndose en grande, sino como alguien que ya lo es. Usted es ahora el tipo de hombre que habla con claridad, que camina con poder, que construye por comando, que actúa sin disculpas, que habla lo que cree y cree lo que habla. Y debido a esto, la inteligencia infinita ha tomado nota. Usted está ahora registrado, ha declarado su propósito, ha arrojado su viejo ser al fuego, ha reemplazado la debilidad con estructura, ha hablado las palabras que crean condiciones, y ahora debe moverse en consecuencia. Repita estas afirmaciones finales. La inteligencia infinita me ha escuchado, trabaja conmigo, a través de mí, para mí. Hablaré solo lo que construye. Actuaré solo en alineación con mi objetivo principal definido. No me disculparé, no me demoraré, no me retiraré. Y ahora deje que esta verdad selle su transformación. Ha escuchado lo que la mayoría nunca escuchará. Ahora actúe de una manera que la mayoría de los hombres nunca lo harán. Y poseerá lo que la mayoría de los hombres nunca saborean, poder definido. Vaya ahora, no como el hombre que escuchó, sino como el hombre que se transformó,